Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de propiedades y vamos a ver las principales leyes de los gases ideales. Bueno, para comenzar debemos saber qué es lo que es un gas y cuál es su definición propiamente. En condiciones no extremas de temperatura, la materia se presenta en tres estados físicos que todos conocemos: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Los gases los consideramos como la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana y tienen muchos usos. Cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, podemos llamarla gas o bien la podemos llamar vapor de forma trivial. Sabemos que sus propiedades físicas han cambiado. Sin embargo, no cambian las propiedades químicas. La sustancia sigue estando compuesta por los mismos átomos, aunque se encuentre en estado gaseoso. Los gases presentan varias características y propiedades que los distinguen de los otros dos estados de la materia, de los líquidos y de los sólidos. ¿Cuáles son estas propiedades principales de los gases que los distinguen de los otros dos estados físicos de la materia? Bueno, para empezar, no tienen forma propia a diferencia de un sólido, por ejemplo, por lo cual se adaptan al recipiente que los contiene o que contiene el gas. Se dilatan y se contraen, y esto es una característica que comparten tanto en los sólidos como con los líquidos. Tienen algo que se llama fluidez, que es una propiedad que tiene un gas para ocupar todo el espacio, debido a que no posee fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman. Tenemos también una propiedad que es la difusión, que es un proceso por el cual un gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas. Tenemos la compresión, que es cuando disminuimos el volumen de un gas porque las moléculas se acercan entre sí, y esto es debido a la presión que podemos aplicar. Finalmente tenemos la resistencia, que es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza roce. A mayor tamaño y velocidad del cuerpo, mayor será la resistencia. Y por ejemplo, en esta imagen tenemos un ejemplo justamente de la resistencia del gas. ¿Sí? Aquí tenemos justamente cómo no tienen forma propia y se van a adaptar al recipiente, además de que van a ocupar todo el espacio del recipiente a diferencia del sólido y del líquido. Bueno, en el siglo XVII comenzó a investigarse el hecho de que los gases, independientemente de su naturaleza, presentaran comportamientos similares ante cambios de presión y de temperatura. De todos estos estudios que se comenzaron en el siglo XVII, surgieron las denominadas leyes de los gases. Las leyes de los gases las dividimos en la ley de Boyle. Claramente, cada una de estas tiene el nombre de su descubridor: ley de Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ecuación de estado de los gases ideales, ley de Avogadro y volumen molar, y la ley de Dalton, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Iniciando con la ley de Boyle, bueno, en principio básico, Boyle realizó experimentos para ver las propiedades del aire y de la presión atmosférica. ¿Sí? Utilizó este dispositivo que vemos en pantalla para estudiar la compresibilidad de los gases, y entonces con ello formuló su ley, que dice que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen de una masa de gas también permanece constante. Expresado en una forma de expresión matemática, dice que la presión por el volumen 1, es decir, de una condición, es igual a la presión 2 por el volumen 2. Continuando con la ley de Gay-Lussac, bueno, a principios del siglo XIX se daba la afición de volar en globos aerostáticos, por lo que Gay-Lussac y algunos otros personajes pues comenzaron a estudiar justamente qué sucedía cuando había calentamiento de volúmenes de gases. Textualmente, la ley de Gay-Lussac nos dice que a presión constante, el volumen de una masa de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La fórmula de Gay-Lussac dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre su temperatura 2. Y aquí, si nosotros graficáramos
presión 1 versus temperatura 1 y presión 2 versus temperatura 2, entonces tendríamos una relación lineal y directamente proporcional, es decir, conforme aumenta la presión tendrá que aumentar la temperatura, ¿sí? Y entonces tendríamos relación lineal y podríamos tener una línea recta, que es la temperatura la ley de Gay-Lussac. Debemos de considerar en este aspecto algo que es la temperatura absoluta, que siempre se va a poner en grados Kelvin, que se define como los grados centígrados más 273, y hablar del 0 Kelvin es también hablar del cero absoluto, por si llegamos a escuchar o mencionarlo en algún problema. Hablar del cero absoluto es hablar de 0 Kelvin. Tenemos entonces también la ley combinada de los gases, que, aquellos gases que cumplen las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac reciben el nombre de gases ideales. Entonces, si nosotros combinamos la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles, entonces vamos a tener la ley combinada de los gases. Esta expresión matemática se expresa que la presión por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, que es igual a una constante. Sí, ojo, esto se cumple solo con aquellos gases que cumplen las tres leyes. Y entonces, como mencioné, se le llaman gases ideales. Vamos a hablar ahora sobre la ecuación de estado de los gases ideales. Para un mol de cualquier sustancia, la constante a una presión de 1 atmósfera y 273 Kelvin, pues se simboliza como R y se define como la constante de los gases, que puede tener varias unidades, y la que voy a mencionar es litro atmósfera sobre mol Kelvin. Sin embargo, si nosotros buscamos en internet la constante de los gases, podemos encontrar diferentes valores, evidentemente, a diferentes unidades. La que vamos a utilizar para efectos de esta materia pues es 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, pero existen otras constantes que es exactamente la misma, pero con diferentes unidades. Bueno, si consideramos un número cualquiera de moles que vamos a definir como n de un gas ideal, entonces podríamos considerar que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a el número de moles por la constante de los gases. Finalmente, esta expresión de ecuación de estado para un gas ideal se va a representar como la presión por el volumen es igual a los moles del gas por la constante de los gases por la temperatura. Y es la fórmula más utilizada justamente para comprender las características de los gases ideales y los cambios en presión, volumen o temperatura de un gas ideal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley de Avogadro y el volumen molar. Bueno, ¿qué es el volumen molar? Bueno, cuando los trabajos experimentales se efectúan en condiciones normales que conocemos como C.N. y hablamos de una presión de una atmósfera o 101.293 pascales y 273 Kelvin o 0 grados centígrados de temperatura, un mol de cualquier gas, sea cual sea va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Este dato se conoce como el volumen molar de los gases y lo podemos considerar como una constante siempre y cuando tengamos las condiciones normales, forzosamente, ¿sí? Una presión en la atmósfera y 273 Kelvin. Si no se cumplen las condiciones normales, entonces el volumen molar de los gases no es 22.4 litros. ¿Qué sucede con la ley de Avogadro? Bueno, enunciar la ley de Avogadro dice que los volúmenes iguales de gases diferentes medidos en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas, que es lo que acabamos de expresar con el volumen molar de los gases, ¿sí? Sabemos también que la constante de Avogadro nos define justamente los átomos o moléculas que existen en un mol de cualquier sustancia. Esto también llega a aplicar en la parte de los gases, pero con el volumen molar, donde tenemos que un mol de cualquier gas va a tener un volumen de 22.4 litros, siempre y cuando tengamos la presión de una atmósfera y la temperatura de 273 Kelvin. Y aquí vemos justamente la imagen, ¿no? 44 gramos es un mol de CO2 en condiciones normales, mientras que 17 gramos, según su peso molecular, pues es un mol de amoníaco en condiciones normales. Ambos van a ocupar un volumen
de 22.4 litros. Y aquí nada más para mencionar, podemos encontrar en los problemas dos condiciones. Las primeras son las condiciones normales, donde la presión es 1 atmósfera, la temperatura son 0 grados centígrados o 273 Kelvin, y hablar de condiciones estándar es también hablar de una presión de 1 atmósfera, pero temperatura de 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Ahora vamos a cerrar con la ley de Dalton para las presiones parciales. Y bueno, sabemos que las leyes de los gases se aplican tanto a sustancias gaseosas como a mezclas de gases que no reaccionan entre sí. Experimentalmente se observa que debido a la gran capacidad de difusión de los gases, cuando se mezclan, cada uno se comporta como si ocupase la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Por ello, cada gas ejerce la misma presión que si ocupase él solo todo el recipiente a la temperatura de la mezcla. Y bueno, esto lo vamos a observar en la imagen justamente de esta diapositiva. ¿Qué dice entonces la ley de Dalton para las presiones parciales? Bueno, el enunciado de la ley de Dalton dice que la presión de una mezcla gaseosa es igual a la suma de todas las presiones parciales de todos los gases que la componen, siendo la presión parcial de cada gas la que ejercería como si ocupase aisladamente el volumen total de la mezcla a la misma temperatura. La fórmula de ley de Dalton dice que la presión total sería entonces la presión de A más la presión de B más la presión de C. Y aquí tenemos cómo sacaríamos, o bueno, podríamos relacionar la ecuación de los gases a cada gas. Pues sí, la presión de A por su volumen sería los moles de A por R por T, la presión de B por su volumen serían los moles de B por R por T, y la presión de C por su volumen serían los moles de C por R por T. Bueno, les agradezco mucho su atención y esto sería todo por el tema de hoy. Gracias.